¿Qué tal? Bienvenidos, es 11 de marzo, es jueves, esto es Jaque Mate, el lunes tuvimos ese programa especial del 8M y hoy en Suceso vamos a hablar de lo que pasó un 11M pero hace 17 años. Y sin embargo, no vamos a hablar de lo que pasó hace ya 17 años. Vamos a hablar de otro 11M, vamos a hablar de un 11M de hace, pues, te estoy hablando de 3 años, ¿no? Creo que no me equivoco, 3 años. 11 de marzo de 2018. Pocas veces los periodistas cuentan, o las personas que tenemos la oportunidad de estar delante de un micrófono, seamos o no periodistas, contamos las noticias desde un punto de vista personal. Pocas veces, muy pocas veces. Siempre cuando un periodista cubre una noticia, por ejemplo, un fallecimiento, una tragedia, un terremoto, siempre es un enviado especial, siempre es alguien que ve, pero no siente, o no siente como podría sentir una persona que está allí permanentemente. El 11 de marzo de 2018, yo estaba en primero de bachillerato. Hostia, ha pasado el tiempo, ¿eh? Me estaba acordando yo ahora. Ese día era domingo, eran las 2 de la tarde y hubo una noticia que impactó en todos porque yo creo que nadie se la esperaba o no con esa prontitud y con ese final y con ese desenlace. Lo que pasó fue que la policía paró a Ana Julia Quezada y Ana Julia Quezada llevaba su coche, en el maletero de su coche, el cadáver de Gabriel Cruz. Es uno de los sucesos más reconocidos y más tristemente importantes de este país en los últimos años. La crueldad de esta mujer que era la madrastra del niño, es decir, era la novia del padre, y que, digna de un papel de Oscar, si no hubiera sido porque destrozó varias vidas, muchas vidas, hizo una película, hizo un papel de actriz tremendo. El de fingir que ella era una víctima de esa desaparición del niño, cuando había sido la persona que lo mató, lo escondió y le arrebató a sus familiares ese daño. Pues yo ese día estaba en primero de bachillerato porque era estudiante. Pasa el tiempo, joder, tía, ya. Y a lo que iba. La noticia no impactó a todos. Almería se organizó muy rápidamente. Almería había sufrido desde hace ya muchos días ese embate de la desaparición, de la búsqueda sin descanso del niño. Y ese día hubo una concentración, eran a las 7 de la tarde, en el ayuntamiento, no, perdón, miento, en la Puerta Purchena, para quien sea almeriense sabrá lo que es. Para el resto, por ejemplo, para los que estén en Sevilla, una especie de la zona de la Campana, las Setas, más o menos. Para el resto ya no puedo decir más, no sé. Para el resto no puedo decir más. Un silencio, era una tarde lluviosa, no muy lluviosa, pero sí caían algunas gotas. El silencio, la impresión, lo dominaba todo. Yo recuerdo estar en esa concentración muy atrás. No estaba tampoco muy pendiente, pero recuerdo estar muy atrás. Y luego una marea humana que se desplazó desde la Puerta Purchena, tomó la Rambla. Todo esto el que sea almeriense, ya digo, lo volverá a saber. El resto le sonará chino ahora mismo lo que estoy contando. Se desplazó por la Rambla, tomó Avenida de Estación y bajó a la comandancia de la Guardia Civil. Esas fueron las imágenes que se vieron en la televisión. Yo estaba allí esa noche. Las imágenes eran terribles. Eran unas reacciones que luego fueron muy criticadas porque se llegaron a decir como sacarla que la vamos a matar aquí mismo y demás.
pero que era la reacción más pura, más dura de las personas que protestaban, que sentían que a ellos le habían arrancado algo. Almería solo sale en las noticias cuando haya que contar algo malo. Desgraciadamente, porque Almería es una tierra que tiene mucho, pero Almería solo sale en la noticia para contar algo malo. Y esa noticia que marcó y que abrió durante días telediarios, esa noticia mostró que el pueblo almeriense es humano, que sufre, que padece, que siente y que se pone en el pellejo de otro como pocas tierras pueden hacer. Porque Almería ante todo es una tierra familiar, porque todos acabamos conociéndonos entre todos. Yo estaba allí en esa concentración, no dije nada, estaba conmocionado, entre comillas, no sé si mejor la palabra, impresionado por lo que allí se estaba viviendo, por las cámaras, por los focos, por la reacción, por la manifestación, por el dolor que muchos vivían allí. A los días se le trasladó a los juzgados de Almería. Los juzgados de Almería están en la carretera de Ronda, ese edificio gris que está en la carretera de Ronda, con Padre Méndez, esquina con Padre Méndez. Y yo recuerdo un día salir del instituto, porque era mucho, claro, era joven todavía, iba al instituto, y todas las cámaras y toda esa expectación mediática. En Almería nunca pasa nada, como dicen todos, y estamos muy poco acostumbrados a ver tantos periodistas juntos. Yo no sé dónde coño me viene, perdón por la palabra, pero yo no sé dónde me viene la inspiración. O sea, yo no he visto la tele en mi vida, en Almería, porque nunca le interesa a nadie lo que pasa allí. Y causaba impresión y causaba tremendo ver esos lugares por los que paseas, por los que vives, por los que estás habitualmente. Verlos como escenarios de una película de terror. O de una película, de una pesadilla. Ver la Diputación de Almería convertida en la Gran Capilla Ardiente de por Gabriel Cruz. Yo tuve amigos que me contaron lo que era allí. Terrible. Ver todo eso. Habitualmente, cuando contamos las noticias, las historias que contamos aquí en el programa, que contamos con Ángela y Antonio en la sección de política, que contamos también con Romero en la sección de deporte, que contamos las otras historias en otras secciones, cuando hablamos de sucesos con Ángela, habitualmente lo hacemos desde una perspectiva realmente fría. Pero todos tenemos experiencias y todos hemos estado en hechos que han marcado la agenda informativa, desgraciadamente. Ojalá este no lo hubiera marcado nunca. Y siempre está bien hablar de esa perspectiva humana, no ceñirnos a hoy hace tantos años de esto. Evidentemente, a ver, el sufrimiento de todas esas personas de la Hortichuela no se compara con el de la familia, el sufrimiento de todas las personas que estaban allí esa noche en la comandancia de la Guardia Civil no se compara con la de las víctimas, que son la familia, pero cuando algo pasa, hay que contar por qué pasa y cómo afecta. Y el periodismo tiene que hacer eso, porque siempre hay una cara detrás de la noticia, siempre hay un protagonista detrás de la noticia, siempre hay un dolor detrás de la noticia, siempre hay un rostro detrás de la noticia. Y eso es lo que he querido hacer hoy. No sé si a esto le habrá interesado a alguien, pero lo quería contar. Enseguida hablaremos de sucesos de este 11M. Y luego deportes, y luego las fresas con nata, y luego la cultura. Aquí, en Jaque Mate. Bienvenidos al programa. Gracias por estar ahí. Programa ya 60. En la sección de sucesos de hoy vamos a hablar de un suceso que ha cambiado nuestra historia política, nuestra historia social en los últimos años. Una de las mayores salvajadas a los que hemos tenido que ser testigos en la humanidad, que nos tocó bastante de cerca, 11 de marzo, como hoy, pero de 2004, y de eso hace ya pues casi 20 años, hace ya 17 años. Hablamos de los atentados de
Al Qaeda en el 11 de marzo, en el 11M en Atocha. Ángela, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar sobre los atentados que ocurrieron el 11 de marzo de 2004, como has dicho, ya que hace justamente 17 años de lo ocurrido y creo que es una fecha bastante importante de recordar. Aquí cada semana vamos como hablando de fechas que se aproximan a nuestro programa de cada semana y me parecía interesante hablar hoy de este tema. Así que allá vamos, ¿no? Bueno, pues los atentados fueron una serie de ataques terroristas que se dieron en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, llevados a cabo por Al-Qaeda y un grupo, el grupo islámico combatiente marroquí. Se produjeron justamente por aquel entonces, 3 días antes de las elecciones generales y fallecieron. En algunos sitios he visto 192 personas y en otros sitios he visto 193. Me parece que matar a una persona así no me parece bien. Entonces la cifra exacta ni idea, pero yo diría que oscilaba entre eso, unas 192 personas. Y también hay que mencionar que hubo cerca de casi 2.000 heridos, que no es poco. Esto se produjo, bueno, pues entre las 7:30 de la mañana y las 8:30 de la mañana del 11 de marzo, se produjeron 10 explosiones casi una detrás de otra simultáneamente en los 4 trenes de Madrid, como he dicho anteriormente. Entonces la policía intervino y de forma controlada pudo detener dos artefactos que aún no habían estallado, aunque también desactivaron un tercero que cometieron una negligencia porque por ese podrían haber averiguado los primeros indicios de la identificación de los autores de la masacre. Como he mencionado anteriormente, dado la fecha en la que sucedieron los hechos, los dos principales partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, se acusaron mutuamente de distorsionar información relativa en cuanto a los atentados por razones electorales, en fin, politización de los medios, porque en los medios también hubo muchas noticias de este estilo, y de ahí viene una de las causas por las que surgieron especulaciones, sobre la investigación policial del caso que luego se quedaron, no sé si conocerás algunas teorías conspirativas Sí. del 11M, del 11M, perdón. Sí, teorías que señalaban al gobierno, por ejemplo, al que luego fue gobierno del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero. Entre otras, sobre todo, la que mayor influencia tuvo fue la que durante años trabajó el mundo de Pedro J. Ramírez y la COPE con Jiménez Los Santos. Sí. Y bueno, también hay que decir que, Carlos, que todo esto fue premeditado, que ya que en 2001 los terroristas ya estaban pensando en atentar a España y en 2003 la Guardia Civil fue la encargada de avisar a la población de que era posible la acción de actos ilícitos de diversas índoles de carácter terrorista en alguna parte del territorio español, o sea, del territorio nacional. No se sabía exactamente dónde, pero bueno, Madrid, por ser el centro, la capital de España, sí que tenía bastante, bueno, pues eso, de que se hiciese allí, ¿no? Claro, un poco lo que pasó también en los atentados de las Ramblas de Barcelona en 2017. Es decir, Sí. se sabía porque internacionalmente ya se había visto que podía pasar. Veníamos de un contexto del 11S en el 2001 Mm. Claro, es con que la así es, primera sí. gran acción de Al Qaeda. Exactamente, también hay que recordar el atentado en las Ramblas, la verdad que eso fue yo me acuerdo que lo escuché en las noticias porque bueno, fue hace poco, Terrible. ¿verdad? Fue hace 2017. prácticamente 2017, 2017, 4 años. eso, 4 años, y lo escuché en las noticias y me asustó bastante, Carlos, la verdad. Te lo juro que se me quedó en la idea, en la cabeza, o sea, en la cabeza la idea de cómo una furgoneta pudo arrasar de esa manera por allí, bueno. En fin, sin desviarme del tema, tengo que decir que luego, en octubre de ese mismo año, del 2003, un tiempo después del aviso, porque el aviso de la Guardia Civil creo que fue en marzo, bueno, pues en octubre de ese mismo año, Bin Laden amenazó directamente a España por el apoyo que se dio a las guerras de Irak y Afganistán, si no me equivoco, por parte del Sí, gobierno. Entonces Bin claro. Laden se encargó de eso, de avisar, de decir, mira, estamos pendientes de hacer esto. Entonces, pues Claro, el pacto Bush-Blair-Aznar. El mm, pacto entre Estados Unidos, Reino Unido y España. sí, y bueno, estos atentados han sido considerados los mayores de la historia de España
que se dice pronto, y los segundos de toda Europa por detrás del atentado de Lockerbie, puede ser, en 1988. Creo que aquí también tratamos más atentados, ¿verdad, Carlos? Tratamos el Sí, 11S, sí, y bueno, también hablamos de la banda terrorista. Sí, 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 bueno. sí. Y también tengo que mencionar que la historiadora Mercedes Cabrera, candidata al Parlamento en aquellos tiempos, narra el atentado, cómo lo vivió y sus consecuencias políticas y sociales y judiciales en su libro que se llama Libro de marzo o sea, perdón, libro 11 de marzo de 2004. Y bueno, ya para terminar, Carlos, he estado leyendo periódicos como, por ejemplo, El País, que es uno de mis favoritos, que la verdad que esta semana y la que queda nos han dejado titulares acerca de este acontecimiento, y lo que no he visto es que se haya realizado como un homenaje como cada año. El año pasado me acuerdo que sí lo hicieron, pero justamente cayó con que al día siguiente fue cuando nos encerraron o algo así. No sé si nos encerraron el 12 de marzo o el 14 de marzo, ahora mismo no lo recuerdo bien. Sí, Pedro Sánchez anuncia que se va a declarar el estado de alarma el 13 de marzo, Sí, se reúne el Consejo de Ministros el 14 y el día 15 ya fue el confinamiento desde Santiago. exactamente, domiciliario. Bueno, pues eso. Y lo que te decía, Carlos, que no he visto que se haya hecho ningún homenaje este año, y fíjate que nunca, ningún año suele faltar, pero claro, las condiciones de salud no son las adecuadas para realizar ningún tipo de manifestación, entonces lo entiendo perfectamente. Pero el año pasado sí que se hizo, fue bueno, una manifestación con pocos invitados debido a la situación que había y la pandemia que venía también. Y bueno, algunos de los titulares han sido aniversario del 11M, 15 años, bueno, 15 años, no, 17 años del día más triste en la ciudad, Ujú. o el mayor atentado de la historia, recordamos un día como hoy. La verdad que me parece todo esto bastante triste, Carlos, porque 192, 193 vidas, hay vidas y familiares, víctimas de Inocente. familiares inocentes, personas que no tienen nada que ver con temas políticos, porque al final todo esto seguía por la política más que por la economía, y al final son personas con vida, hay una vida detrás de cada persona es un mundo, y me parece bastante triste porque es un dato y al final lo dices de manera fría, pero no ves lo que hay detrás de eso, ni todo el sufrimiento que hay detrás y que sí, seguirá viendo Pues por el sí. resto de sus días, la verdad. Y a mí me fastidia esa mente fría, esa mente Claro. sanguinaria de pensar, bueno, vamos a ir a la red de cercanías a las 7:30 de la mañana, cuando más gente hay en esa cercanía porque están desplazándose al trabajo, porque están desplazándose a universidades. Vamos a ir allí, vamos a hacer explotar una bomba y vamos a intentar matar a todo el que sea. Pero también te digo, Carlos, que son personas que son muy Terrible. manipuladas desde joven. Sí, 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 Son, eso sí es verdad. claro, son personas que le lavan el cerebro, pero claro, ¿quién les lava el cerebro? Porque un cabecilla hay, una persona con estos rasgos que estás comentando, sanguinario y de mente fría, hay. Entonces, ese más un equipo, es como cuando Hitler al final era el cabecilla, pero todo lo que él seguían, pues, pensaban igual que él porque eran manipulados desde muy pequeños. También por valores culturales, socioculturales de ambiente, influye mucho cómo le hayan educado, influyen mucho sus relaciones sociales, relaciones, claro. Entonces son una serie de factores que se unen y al final esa persona acaba siendo manipulada para cometer esta serie de actos ilícitos y actos vandálicos, y así al final son asesinatos que cometen. Entonces, pues es así. Yo hace poco hablaba porque yo tengo familia vasca, y bueno, ya sabemos que los terroristas aquí en España, bueno, pues se situaban por esa zona, en el País Vasco, y yo tengo allí familia, y estuve hablando con mi primo hace poco tiempo, y mi primo me comentaba eso, que él había conocido a miembros de la banda terrorista de ETA, y que lo que te estoy comentando, Carlos, que son manipulados desde muy pequeños para forjar esa personalidad. Claro, casi como si fuera una secta. Creo que hemos perdido el sonido. También es un dato.
había más varones que hombres y sobre todo eran hombres bueno, que sus familiares habían fallecido en la guerra, que, no sé, que, claro, y entonces pues eran pues varones de 20, 21 años, también eran jovencillos, que acababan de entrar en la milicia, ¿sabes? Entonces, pues nada, eso era un dato aparte de todo esto, para comprender un poco el tipo de perfil de esta banda y, y bueno, entender no, porque nunca se va a entender cómo No, cometían estos actos. Pero bueno, vida arruinada. pues sí. Gracias, Ángela. El homenaje para todas las víctimas mortales del atentado del 11M, el homenaje también para quienes sobrevivieron, el homenaje para los familiares de esas víctimas mortales. Todos quedaron ya con una huella que psicológicamente nunca se va a ir. Un trauma que nunca se va a ir y una situación injusta, evitable y desgraciada. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Pues fresas con nata de hoy, en un programa en el que queremos hablar de feminismo. Queremos seguir hablando de feminismo después de ese programa especial por el 8 de marzo, porque la lucha por la igualdad sigue día a día. Estamos con nuestra compañera Carlota, enseguida estará con nosotros nuestra compañera Ángela, si va todo bien. Y tenemos un reportaje que queremos comentar y un tema también sobre esta igualdad. Hola, Carlota. Hola, Carlos. Pues sí, vamos a esperar para poder desarrollar más todo el contenido, ¿no? de lo que quiero hablar cuando llegue la compañera Ángela, pero bueno, yo también quería hacer como una introducción para que los oyentes se contextualicen en lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, yo hace un par de meses, para un trabajo de la universidad, me mandaron un reportaje y decidí hacerlo sobre los mitos de la pornografía, porque como ya sabéis, a mí el tema de la sexualidad me gusta mucho y por eso intento a través de Fresas con Nata, gracias también a todo el equipo de Jaque Mate, pues difundir todos los conocimientos que voy adquiriendo sobre la sexualidad y un poco también desmentir esos mitos. Bueno, pues en este caso yo me enfoqué en la pornografía y también para hacerlo pues tuve la suerte de contar con varias chicas que aceptaron concederme entrevistas. Le pregunté de verdad a muchísimas personas en el campo de la ginecología, las divulgadoras sexuales, sexólogas, también en hombres, ¿sabe? Que estoy hablando de chicas únicamente, pero porque son ellas las que me respondieron realmente. Algunas personas pues no podían, pues porque no tenían demasiado tiempo o directamente como que no me llegaron a responder. Pero bueno, yo no me quedo con eso, sino con estas personas que sí que me han echado una mano y quiero mencionarlas. En primer lugar está Andrea Martínez Fernández, que es divulgadora en Santa Mandanga y además formadora de Sex Academy. Yo creo que ya por el nombre de Santa Mandanga lo conoceréis porque es bastante una cuenta bastante popular en Instagram. También quiero agradecer a Steph Palacios, que es actriz, también sexóloga y embajadora del DKT de México, que habla sobre la divulgación sexual, ¿no? También agradecer a Pilar López Muñoz, que es una joven estudiante que vive en Sevilla y que actualmente se está preparando para el máster en sexología. Y por último, a Yania Concepción Vicente, que también es divulgadora sexual, y todas estas personas que os he comentado, menos la joven estudiante. Las demás tienen su cuenta oficial en Instagram para que le interese y o sea, difunden mucho contenido de forma bastante educativa y verá que son personas que han estudiado sobre el tema y lo explican perfectamente.
Así que bueno, ya después de haber comentado esto, Ujú. voy a decir que en qué se basa básicamente esto, ¿no? Lo del reportaje de los mitos de la pornografía. Bueno, pues yo aquí quería saber mm, cómo está enfocada la pornografía también dentro de lo que es el mundo laboral para las actrices y los actores porno, ¿vale? En una de las situaciones me comentaron que por lo general las actrices suelen cobrar más en este caso, pero por el sencillo hecho de que se les somete, digamos, a acciones más extremas, digamos, por denominarlo de alguna Ujú. manera. ¿Qué tipo de acciones? Me refiero que, por ejemplo, una penetración va a suponer un coste mayor que Sí. el sexo oral. ¿Sabe? Claro, sí. Penetración, ¿sabe? Entonces, también, como en muchos vídeos porno, se juega con la penetración, a lo mejor dos hombres Ujú. hacia una mujer, pues también será mayor el precio que reciba esta persona. Y bueno, y así, pues dependiendo de las acciones, del tipo de porno que sea, si, bueno, se realiza BDSM y este tipo de prácticas, pues evidentemente irá incrementando. Entonces, digamos que en este aspecto las mujeres van adquiriendo más beneficios, pero también es muy curioso el hecho de que, por ejemplo, los hombres tienen una carrera más larga dentro de la pornografía. Se podemos encontrar dentro de diferentes plataformas de vídeos pornográficos, imágenes, etcétera, que hay hombres pues que pueden tener 40, 50 años, e incluso, bueno, hemos llegado a encontrar pues seguramente todos a personas ya de bastante avanzada edad, a lo mejor con chicas jóvenes, ¿no? Bueno, pero sin embargo, lo que son las mujeres, en este mundillo no duran más de los 30 años. De hecho, ya a los 25, 26, 27 ya se suele denominar como MILF. Para quien no conozca este concepto, aunque yo creo que ya se ha hecho un poco más popular con la película de Netflix que salió, que se llamaba así, MILF, significaría la madre a la que me follaría. ¿Sabes? Sí. Como... Ese es un término que se usa ahora mucho, la verdad. Sí, sí, y bueno, y básicamente significa eso, es como una mujer que a lo mejor, bueno, ha tenido Ujú. hijos o no, eso tampoco em, va ligado, pero quiero decir que se considera adulta como una madre y por eso pues ya está categorizada de esa forma. Sin embargo, los hombres pues no se no se le pone ese tipo de etiquetas y como ya he dicho, suelen llegar hasta más avanzada edad con la pornografía. Las mujeres sobre todo van buscando chicas jóvenes, que es lo que suele atraer más a los hombres, que al fin y al cabo el mayor porcentaje de personas que consumen pornografía de cualquier tipo son hombres. No digo que las mujeres no consuman, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que en porcentajes actualmente los hombres son los que más la consumen. Entonces, evidentemente, los creadores de esa pornografía van a ir buscando ese beneficio y para obtener ese beneficio van a buscar a crear contenido que le guste a estos hombres. Y es por eso también que se da un proceso de desigualdad e incluso de discriminación cuando se demuestra el placer masculino y el femenino dentro de la pornografía, ¿no? Porque bueno, pues que como si lo analizamos nos damos cuenta de que la Ujú. mayoría de los vídeos pornográficos están centrados fundamentalmente en el placer y en los genitales masculinos. No quiere decir que no se vean vaginas, no se vean pechos, evidentemente se ven y con bastante abundancia.
pero no está tan enfocado a lo que realmente a una mujer le puede gustar, ¿no? Se enfoca también muchísimo, por ejemplo, en lo que es el acto de la penetración, ¿no? Está demostrado que, Sí. y ya lo hemos comentado aquí muchísimas veces, Ujú, ¿es verdad? que es relativamente extraño que una mujer se llega al orgasmo a través de la penetración. No es que no le guste, ni muchísimo menos, sino que, por ejemplo, el clítoris tiene muchísimos más estímulos y es bastante más fácil. No todo el mundo llega a la penetración, o sea, llega al orgasmo con la penetración. Y se enfocan muchísimo en eso. También como que la pornografía, aunque esto ya es un poco a otro tema, siempre en general se enfoca en lo que son los genitales y se olvida completamente del resto del cuerpo cuando hay más zonas erógenas pues, que están por descubrir, ¿no? Porque realmente a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Pero bueno, y también, Y yo te quería hacer una pregunta. dime. Y yo me imagino que ahora lo comentará. La pregunta es, evidentemente tenemos un problema con la pornografía, que es, bueno, aparte de que su existencia ya puede ser criticada o puede ser más o menos necesaria, eh, la idea es que el porno, evidentemente, se consume y se disfruta y se piensa desde el punto de vista masculino. Y yo la pregunta que me surge, porque es un poco lo que veo en la sociedad, es ¿cómo arreglamos este problema? Que lo es, evidentemente, porque al fin y al cabo, además esto yo creo que lo comentábamos en algún programa, muchas mujeres prefieren ver, siendo heterosexuales, porno lésbico porque no, en el porno heterosexual no se sienten representadas. ¿Cómo arreglamos este problema? Sí, a mis ojos y lo que yo veo en la sociedad, nadie consume porno. Sabemos que existe, pero nadie lo consume. ¿Cómo lo arreglamos si el porno, al fin y al cabo, es un tema tabú? Bueno, pues lo que nos contaba, por ejemplo, Estef Palacios, es que, y ella que ha tenido la oportunidad de conocer a gente de la industria pornográfica, actrices, actores, que ha tenido conversaciones con ellos, les ha entrevistado, nos cuenta que esto realmente está cambiando muy, muy, muy lentamente, porque como ya he dicho, al final los que más lo consumen son hombres, pero sí es verdad que va cambiando en diferentes aspectos, llegando a existir los conceptos de porno feminista. Y también porno educativo. En el porno educativo, por ejemplo, lo que se muestra es a los actores antes de llevar a cabo la relación sexual, se pone en preservativos. ¿No? Esto al fin y al cabo es más útil de lo que incluso nosotros pensamos porque cada vez son más jóvenes los chiquillos y las chiquillas que intentan educarse a través de la pornografía porque no tienen educación sexual ni en su casa, ni en sus escuelas, ni absolutamente en ningún sitio. Entonces, si empiezas a tener, digamos, ese impulso sexual que es bastante normal, antes a lo mejor aparecía más, en general, en términos generales, aparecía más tarde, ahora como que aparece más temprano, también dependerá de la situación y de cada caso, ¿no? Pero en términos generales aparecen antes. Entonces, si a un niño o una niña de 11 12 años cada vez se le despierta más este deseo y no tienen ni idea de lo que es son el mantener relaciones sexuales y como no se les ha educado, no ha podido tener ninguna conversación con padres, ningún adulto responsable porque les da vergüenza y porque sigue siendo un tema tabú, entonces recurren a la pornografía. Entonces, actos como, por ejemplo, que se vea que tanto la mujer como el hombre disfrutan por igual, que, que se utilizan métodos anticonceptivos, que hay consenso por parte de las dos personas, ese tipo de cosas al final son las que vamos a interiorizar, lo que van a interiorizar los niños y, y todo esto va a ir poco a poco cambiando, ¿no? Por ejemplo, em, yo considero que a día de hoy hay muchísimos jóvenes que, por ejemplo, los vídeos pornográficos que se basan en una violación, ¿no? Aunque estén actuando, pero consiste en violar a alguien Ujú. porque eso es algo morboso, ya como que es menos morboso, ya como que lo rechazan, ¿no? Quizás sea por que Hay, hay más, cada hay más sensibilidad.
con este tema. Exactamente. Entonces, quizás sea, bueno, pues por los medios de comunicación, por las redes sociales, que cada vez se transmite más que la violación evidentemente es un acto horrible. Entonces, la gente ya como que va interiorizando esto y van consumiendo menos ese porno en el que se ven violaciones, que por ejemplo antes, ¿no? Que no estaba no se veía tan habitualmente. Entonces, al final, Ujú. yo creo que todo reside en lo que es la educación y el poder tener una buena comunicación. Pues sí, y la verdad es que yo diría que hay que poner filtros. Tú hablabas de esos vídeos porno en los que hay violación y que se ve como algo morboso. Hay que ponerle filtros a esos vídeos porque siguen emitiéndose, siguen difundiéndose todavía en páginas porno. Yo creo que hay más filtro con ese, pero todavía no están esos filtros depurados completamente, Carlota. Sí, y además, otro tema que la verdad es bastante peliagudo, ¿no? Dentro de lo que es la pornografía, es que, como yo creo que sabemos la mayoría, muchas veces estas personas, estas actrices o actores, en mayoría actrices, están obligadas a ejercer esa profesión, ¿no? Porque ya sea por miles de razones, porque las raptan, porque las engañan, por miles de razones. También puede ser por que lo han decidido ellas mismas, porque han querido, pero después han visto en una situación, pues, como que se han un poco aprovechado de ellas. Entonces, por ejemplo, en Pornhub, ¿vale? Ujú. Se llegó a estudiar y descubrir que el 80% de su contenido era de una procedencia desconocida. Es decir, Sí, que tenía como base el abuso sexual. santo Entonces, Dios. por ejemplo, Pornhub fue consciente de todo esto, intentó ponerle solución y llegó a eliminar ese 80% de vídeos, de contenidos para, para detener ese tipo de visualizaciones. Entonces, a día de hoy está intentando pues llevar a cabo contratos solo con creadores de pornografía serios. Esto también es un acto, digamos, que es bastante beneficioso si queremos llegar a cambiar todo esto que hemos estado comentando desde un principio. Y sumamos en este momento a Ángela, y yo le quiero hacer a Ángela la pregunta que le he hecho también a Carlota y tiene que ver sobre los vídeos porno. ¿Cómo conseguimos hablar de este problema que tienen los vídeos porno y es que se centran demasiado en ese placer masculino? Pero, y si nadie quiere hablar de vídeos porno, todos sabemos que existen, pero nadie los ve. Son como los documentales de la 2, pero al revés. Los documentales de la 2 todos lo vemos y el porno nadie lo ve. ¿Cómo podemos cambiar esto si nadie quiere hablar de porno? Si el porno es al fin y al cabo un tema tabú. Sí, precisamente, Carlos, Carlota, el problema es ese, ¿no? Que muchas veces pues ocultamos prácticas que son muy normales porque, claro, no olvidemos que siguen siendo un producto cultural, por lo tanto, está ahí al alcance y al consumo de cualquiera. Lo que pasa es que el porno, igual que en la masturbación femenina, en el caso de las mujeres sigue siendo un tema que no se puede tratar o que en público da como pudor, pero realmente cuando lo más común, de hecho estaba hablando con unos amigos justo ayer sobre este tema, cuando están en círculos cerrados, sí que es verdad que sí, en el caso de los hombres, tienen como más libertad, gozan de esa legitimidad para hablar del consumo del porno, de lo que ven, para qué lo usan, en fin, nosotras las mujeres en ese sentido, pues no sé por qué, pero estamos mucho más cohibidas cuando realmente es un producto que dependiendo de cómo se use y por supuesto del tipo de producto que sea, porque dentro de la pornografía evidentemente se dan mayormente los casos que habéis comentado, ¿no? Este caso de trata de blancas, de amenazas, de bueno, de usarlo como un recurso económico por las circunstancias que sean, pero por ejemplo, la estrella del porno española, Marna Milner, ella pues reconoce que ha trabajado en varios escenarios defendiendo determinados personajes, determinados productos y que bueno, que ha tenido la legitimidad para rechazar
proyectos o historias o, en definitiva, productos que no encajaban con la idea, porque una cosa es el porno, como lo conocemos, y otra cosa es la industria del porno, que evidentemente, como ya digo, se dan estos episodios pues cuasi de violencia, obligación, trata de blanca, un sometimiento y por supuesto pues enfocado como puede ser, como es nuestra sociedad, ¿no? Enfocado a lo que es el goce masculino y el femenino pues queda como un segundo plano. También sería interesante dar cuenta del tipo y de los tipos de porno que existen, porque evidentemente el que más se consume es el que va dirigido a los hombres, pero realmente el producto se está como diversificando. ¿Por qué? Porque cada vez está cambiando, digamos, ese el perfil del consumidor. Desde mi punto de vista, la pornografía, a priori, ¿no? Puede representar la libertad sexual tanto de hombres como de mujeres, pero no olvidemos que la sexualización del cuerpo femenino es una realidad tan tangible como la mesa que yo tengo aquí en este de este escritorio mientras que estoy grabando, ¿no? Es una obviedad. Por lo tanto, cambiar ese discurso hegemónico del porno para hombres y no para mujeres es complicado, pero también hay que darle la cobertura necesaria para dar cuenta de que es un producto al alcance de todo el mundo y que evidentemente dependiendo del enfoque del producto y del consumidor, pues puedes cambiar su significado. Hay gente que, por ejemplo, me ha confesado a mí que es consumidora del porno para innovar con su pareja, que es lo más típico. Hay otros que no, hay otros que es para la autosatisfacción o por el goce al ver el sometimiento de la mujer, tal cual. Por ejemplo, también yo siempre he pensado que la película de esta de 50 sombras de Grey me parece una película porno encubierta con el añadido de la aceptación social y de la violencia del sometimiento que es totalmente explícito desde el momento que hay un contrato. Por lo tanto, dependiendo de la lectura del producto y del consumidor y de cómo se afronte, pero es una cosa natural que todo el mundo debería de saber, conocer los pros y los contras. Pues dejadme que os lea algo porque lo estaba leyendo ahora mientras hablaba Ángela y me parece muy interesante. Creo que esto ya lo ha comentado Ángela, pero quiero volver a abrir el debate. Lo leo textualmente. Steph Palacios, quien admite tener contacto con personas que trabajan en el mundo del porno, cuenta que se someten constantemente a pruebas de transmisión sexual. Y aún así, incentivan a la población a utilizar los preservativos, siendo un porno educativo. Porno educativo. ¿Creéis que el porno puede ser educativo, Ángela, Carlota? Yo, como te he dicho anteriormente, si se ve explícitamente en ese contenido, pues que hay consentimiento por ambas partes y se utilizan, como has dicho antes, preservativos, sí puede llegar a ser educativo. No Ángela. sé qué opinas, Hay Ángela. yo creo que de todo se puede hacer una pedagogía, siempre y cuando, evidentemente, enseñando los pros y los contras, no simplemente con un discurso en el que contemos únicamente lo que nos favorece. En este caso, pues es importante el hecho de que una industria, un producto tan consumido, el hecho de que use preservativo y use una serie de medidas, pues realmente crea como una especie de ejemplo, ¿no? Aunque directamente no sea su intención. Porque claro, normalmente en la mayoría de las personas pues alegan y defienden las relaciones sexuales sin preservativo, sin ninguna medida de protección, cosa con la que yo discrepo totalmente porque independientemente del embarazo, Sí. que parece ser como el enemigo a batir, hay muchísimas enfermedades que incluso causan la muerte y a las que hay que temer, pero sobre todo para disfrutar de una relación sexual íntima, tanto contigo mismo como con otra persona, con plena seguridad. Por lo tanto, sí entiendo que este tipo de discursos dentro del porno sí es pedagógico. Lo que no es prolongar un producto en el que reiteradamente el argumento es la mujer hace, la mujer está, la mujer hace, se pone, no sé qué. No, ese Claro, discurso está muy trillado y es muy perjudicial. y que se No so- enfoque, perdón. sí, sí, sigue, sigue. No, eso, y que se enfoque también, como estaba comentándole a Carlos, solo y únicamente en la penetración del hombre hacia la mujer. Y ya está, ese es el Exacto. único placer que se puede ver en algunos vídeos. Sí, Y además son los argumentos como también muy manidos, ¿no? También se puede contar una historia a raíz de un encuentro íntimo, no tiene que ser todo tan accidental y tan violento y tan casual, ¿no? Tan en un segundo, porque al final lo que se hace es
proyectar que todas las relaciones sexuales son de este momento, este instante y se acabó. Ya que es totalmente legítimo también que el que tenga relaciones sexuales esporádicas, pues evidentemente no tiene que estar ni muchísimo menos enamorado ni tiene que cumplir un proceso. Pero sí que es verdad que la violencia, y yo sigo eso preguntándomelo toda mi vida, no sé por qué la violencia cala más en el imaginario colectivo que lo que es un buen hacer, lo que es la educación, lo que son los buenos modos, el amor. No sé si me explico. Sí, sí, y además, cambiando un poco el tema, pero siguiendo con la pornografía, otra cosa que afecta muchísimo a las mujeres dentro de la pornografía son esos cuerpos, esos cánones de belleza dentro de la pornografía, ¿no? Al final, como le estaba diciendo también a Carlos antes, los hombres, por ejemplo, que pueden ejercer la profesión hasta avanzadas edades, muchas veces no tienen, digamos, ese físico perfecto, tienen como un físico más natural y más lógico y más racional. Sin embargo, en el de las mujeres es totalmente lo opuesto. O sea, muchas pues mujeres con pechos ya se han operado o no, pero que son bastante abundantes, que evidentemente son cuerpos aceptables como cualquier otro. Sin embargo, digamos que dentro de la pornografía casi que existe un único tipo de cuerpo femenino que al final hace sentir esos prejuicios y esa inferioridad en la autoestima, como por ejemplo dentro de estas entrevistas que yo tuve, me contaron que, por ejemplo, a las mujeres se les suele blanquear los genitales para que se vean más Mm. rositas. Yo conozco a compañeras que cuando estaba en el instituto, en la ESO, que se sentían mal con su cuerpo porque decían que no era lo que ellas habían visto, que creían que había algo malo con ellas. Pues sí. Sí, al Dale, final Ángela. es un perfil que se prolonga, prototipos que se postergan y al final puede crear incluso rechazo de uno mismo porque no es lo que se espera o no es lo más común, cosa que es una categoría también bastante importante y bastante polémica. ¿Qué es lo común? Lo común a lo mejor lo perjudicial. ¿Qué es la voluntad de la mayoría? La voluntad de la mayoría no tiene por qué ser la mejor, no tiene por qué ser lo correcto. Eso también habría que reflexionar sobre las decisiones y sobre los productos y la reiteración y al final el hábito, porque el hecho de ser animales sociales hace que la mayoría de nuestros comportamientos, queramos o no, muchos en un amplio porcentaje sean por hábitos que son ininterrumpidos. De hecho, bueno, un ejemplo es el patriarcado, ¿no? Que se ha establecido a lo largo de los años como una costumbre, un hábito y que hasta el día de hoy es prácticamente invencible. Ojalá que no, pero de momento. Ojalá que no. Yo quería, para cerrar ya esta sección especial, Fresas con Nata, hoy somos más, especial de la pornografía, siguiendo el ejemplo de lo que fue el programa del lunes sobre el 8M, os pediría un reto. Definir la palabra pornografía con una palabra. Porque yo creo que muchas veces no le encontramos el significado. Definir la palabra pornografía con una palabra que para vosotros sea, para vosotras, mejor dicho, sea representativa. Pues mira, para mí sería una palabra que se usa, un concepto dentro de la historia del arte, ¿no? Que sería trampantojo. Es como una trampa al ojo. Lo que ves es de una manera, pero luego detrás hay muchos matices y aspectos que se desconocen. Lo que pasa es que, bueno, la virtualidad de la apariencia pues te brinda esa imagen tan a veces idílica. Carlota. Sí, yo seguramente lo definiría directamente como sexo y ya está, sería la única palabra que utilizaría. Pero, sin embargo, como hemos estado comentando a lo largo del programa, lo que se ve en la pornografía no es, eh, puede ser, ¿no? Pero no es siempre sexo. Entonces, la verdad es que yo tengo muchas dudas en cómo podría definir lo que es la pornografía solo con una palabra. La verdad es que es complicado. Pues muy bien. Seguiremos hablando de este tema. No sé si queréis, a modo de conclusión, un titular sobre este tema para cerrarlo, para... Pues mira, yo básicamente diría que hay que hacer pedagogía y hay que educar, y educar no es adoctrinar, sino enseñar en todas las perspectivas los pros y los contras para que cada uno decida cuál es la decisión sobre
su cuerpo y sobre las prácticas que quiere llevar a cabo con la persona con la que desee, porque al final la disputa no es con uno mismo solo, sino que intervienen otras personas. Por lo tanto, la voluntad, el deseo son dos variables que siempre han entrado en conflicto, pero siempre tiene que mediar un poco el sentido común, por más pasionales que se sea, por más emocionales, por más, eh, digamos, errático que se pueda llegar a ser. Al final hay que proyectar la vida en un entorno social, no un entorno autónomo, individual, aislado. Por lo tanto, dentro de la pornografía hay que hacer un discurso pedagógico, hay que hablar a los niños de lo que es la pornografía, de los pros y los contras, igual que de todo, ¿no? De hecho, bueno, uno de estos temas está en conflicto con el famoso PIN parental, ¿no? Que parece que quiere condicionar o clausurar este tipo de pedagogía a los chavales y chavalas que también tienen derecho a conocer este tipo de aspectos que al final son los más tangenciales. Sí, yo además de educación también añadiría comunicación y consentimiento. Creo que son los tres pilares fundamentales para intentar darle un cambio a todo esto, que no haya tantos abusos, tantas agresiones, que no tengamos que abrir debates como, por ejemplo, el hecho de que muchísimas personas piensan que dentro de, como ya sabemos, dentro de la pornografía hay algunas actividades, ejercicios, ¿no? Que en los que incluyen pues violaciones o tratos bastante desagradables hacia la mujer, ¿no? Y, y no es que sea la razón por la razón principal por la que existan personas de verdad que hagan eso en la vida real, ¿no? Pero sí puede afectar de alguna manera una persona que a lo mejor no esté psicológicamente muy bien, si acaba consumiendo este tipo de porno, de abusos, de violaciones, no le va a parecer tan mal ejercerlo en la vida real, ¿sabes? Entonces, sobre todo crear un ambiente educativo y de comunicación, tanto en casa como en las escuelas, que se puedan tener estas conversaciones con naturalidad y que también, pues, mm, estemos más seguros de nosotros mismos, que nos demos cuenta de lo que es ficción y lo que no, y que la pornografía se puede seguir consumiendo, es totalmente aceptable y razonable, pero si lo vamos a consumir, que lo consumamos de una manera inteligente, sabiendo, como ya he dicho, lo que es ficción y lo que no. Pues muy bien, cerramos aquí estas fresas con nata que se han prolongado durante todo este rato. Hoy queríamos dedicarle más tiempo a hablar de igualdad y de pornografía y de un tema que está presente. Así que Ángela y Carlota, gracias. Gracias a Gracias. ti, Carlos, siempre. Gracias. Nos veremos ya en próximos, no escucharemos, porque esto no se ve, nos escucharemos en próximos programas. Gracias por estar ahí. Adiós. Nos vamos a la cultura. ...11 de marzo, ya que estamos hoy con la efeméride, 11 de marzo de 2004 hemos repasado, 11 de marzo de 2018 hemos repasado, 11 de marzo de 2020. Parece una galaxia atrás. Nos ha cambiado tanto la vida que parece una galaxia atrás, pero no es una galaxia atrás, es solo un año atrás. Tal día como hoy se jugaba el último partido que un equipo español pudo jugar antes de que nos cambiara la vida a todos. El 11 de marzo de 2020 era miércoles, el 11 de marzo se jugó el Liverpool Atlético de Madrid, allí en Reino Unido. Nos parecía de locos ver esas imágenes. Romero, no sé si te acuerdas del resultado de aquel partido. Sí, el resultado del partido fue 2-3. Empezó el Liverpool adelantándose en el marcador y bueno, ante la heroica y lo que nadie o prácticamente mucha gente en el estadio pues se podía imaginar, y es que el Atlético pues remontara ese partido
y lo que le permitía que se clasificase para la ronda siguiente, para los cuartos de final. Y bueno, la verdad que un partido bastante emocionante por lo que tú has dicho, por la imagen, sobre todo pues de Michael Robinson, que fue su último partido y qué mejor que con su Liverpool, ¿no? Y con uno de sus grandes equipos donde está claro que se le recuerda mejor que en otros. Efectivamente, ¿eh? Michael Robinson, la radio como es de imaginación, imagínate la canción del Liverpool, el himno del Liverpool, You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo, un himno que luego se adaptó a la pandemia y que también fue el himno de Michael Robinson y que ese día, sin saberlo, ni él ni nosotros, desgraciadamente, narró el último partido de su gran trayectoria profesional. El inglés, el guiri, que viviendo en España durante 30 años nunca pudo sacar el acento español, lo cual es un fenómeno digno de que Iker Jiménez lo investigue, pero bueno. Ángela, Antonio, no sé si vosotros estuvisteis pendientes del partido. Sí, bueno, como contaba Romero, no fue un partido muy interesante, una gran remontada del Atlético de Madrid que venía de haber ganado el primer partido, pero que empezó perdiendo, luego en la prórroga siguió perdiendo y consiguió remontar en el último minuto de esas noches de Champions que seguro que todos los aficionados del Atlético recordarán durante un tiempo, ¿no? La verdad es que, claro, en ese momento nadie fue consciente, obviamente, pero como decía, fue el último partido en bastante tiempo, último partido con público, con una situación de normalidad más o menos, antes de que, bueno, de que se cerrara toda Europa, se cerrara medio mundo y entráramos en este año de pandemia que ya estamos, bueno, que ya estamos a punto de hacer el aniversario del estado de alarma y del confinamiento, ¿no? Sí, básicamente la lectura que se puede hacer de este partido, que como estáis describiendo perfectamente, fue a la épica, fue un partido totalmente de raza y de lucha del conjunto de Simeone, que al final en un escenario épico, como puede ser Anfield, pues sacó la garra que le caracteriza y remontó un resultado adverso. Efectivamente, pues probablemente este partido no sea recordado por el resultado, sino por lo que marcaría, ¿no? Un antes y un después. Y digo yo que me refiero al contexto, digamos, a la lucha y a la remontada del Atlético de Madrid, porque digamos que esto tiene que ser, era como un preámbulo a lo que vendría después, ¿no? Una cuestión de supervivencia y de lucha y de saber remontar. Ya ahora mismo estamos encarando el primer aniversario, Dios quiera que sea el último de la pandemia. Y claro, como es el caso de Michael Robinson, ¿no? Totalmente una leyenda como profesional y como persona para aquellos que tuvieron el placer de trabajar con él en numerosos programas en los que participó, pues sería el último de sus relatos y eso pues hace que esta fecha, a pesar de ser dramática, pues también tenga ese tinte de bueno, fue la última, pero que lo cambió todo, aunque fuera negativamente. ¿Visteis el partido? Sí, yo sí. Yo no Antonio. recuerdo verlo. Ah, luego te Sí, yo arrepentirías, sí. ¿eh? Antonio, luego te arrepentirías después de tantos meses sin fútbol. Bueno, o sea, en ese momento obviamente pues eso, ni nos imaginamos lo que iba a pasar. Claro, porque en España al día siguiente fue cuando se anunció que se suspendían todas las competiciones futbolísticas. En primera y en segunda, no sé si la Champions ya se había anunciado que iba a ser la última fecha, que se iba a retrasar el resto de la jornada. No, eso ya no lo recuerdo. Pero ya ese día estábamos raros. Yo me acuerdo que ya ese día estábamos ya todos más pensando en el COVID, pero como algo que parecía que no iba a terminar de llegar o que iba a ser muy breve. Y luego mira, cómo nos ha cambiado la vida. Sí, bueno, parecía como que era una cuestión que no iba con nosotros y al final, pues bueno, éramos testigos de un partido en un estadio como Anfield que tiene capacidad para 50.000 personas, siendo 3.000 de ellas las que viajaban desde aquí de Madrid, cuando supuestamente aquí en España ya teníamos un diagnóstico bastante preocupante. Pero bueno, yo creo que es un relato que tiene que ver un poco también con la vida normal, ¿no? A veces surgen este tipo de episodios
Y bueno, ya que hemos pasado o han pasado generaciones que nos han precedido por situaciones mucho más complejas y en otra situación estructural, nosotros estamos encarando un nuevo panorama, ¿no? Ya estamos viendo con la vacunación, de hecho ya se pronostica que los estadios, por lo menos en la Premier, en la Liga Inglesa, van a dar acogida a los primeros aficionados. No se sabe muy bien si con todas las garantías habidas y por haber. Espero que sí, no sea una decisión suicida más, porque el alcalde de Madrid, Almeida, una vez con el tiempo, ya cuando vio que la situación se estaba convirtiendo en la lucha entre David y Goliat, pues lamentaba evidentemente la celebración de este partido en Anfield, que bueno, al que se responsabiliza de unas 41 víctimas a causa del coronavirus. No sé si es un juicio a posteriori o ya, en fin, como que se quería estigmatizar la celebración de eventos deportivos. Lo que sí que es verdad que si se hace un juicio negativo de manifestaciones como el 8M, hagamos juicios negativos de todas las aglomeraciones, no solamente de una. Pues qué casualidades tiene la vida, ¿eh? No sé si creéis en el destino, pero último partido de Michael Robinson precisamente en Liverpool. Qué casualidades tiene la vida y el destino que nos lleva a este punto. Bueno, de Michael Robinson vamos a hablar evidentemente más adelante. Yo diría, no sé si compartís, que si Maradona o Messi fueron muy importantes en el mundo del fútbol como jugadores, o lo están siendo en el caso de Messi, yo diría que Robinson sería un poco el Maradona del periodismo deportivo español o del periodismo futbolero español. Sí, bueno, puede ser perfectamente, ¿no? Porque, bueno, en la memoria está como el simpático señor inglés que retransmitía los numerosos, infinitos partidos de la Premier, de la Liga Española. De hecho, fue compañero con Carlos Martínez, otro grandísimo periodista deportivo durante 30 años, y se le recuerda pues básicamente como la representación del fútbol moderno español. Yo creo que también es una etiqueta bastante simbólica, no solamente como profesional, sino porque ya pertenece, digamos, a nuestra cultura deportiva y ya dentro del periodismo deportivo también. Yo creo que es como una especie de institución, podría ser el Maradona, como tú bien dices, Carlos. Pues ese ha sido el pequeño homenaje que le queríamos dedicar a Michael Robinson antes de seguir con la vida, porque hace un año se detuvo el fútbol mundial, hace un año se detuvo la gran trayectoria profesional de Michael Robinson. Y le queríamos homenajear al principio de esta sección de deportes, que cambia ya de registro porque Ángela apostó por una persona y esa persona no ha ganado, ha arrasado. Estamos hablando de tu amigo. Ángela, tú sabes de Así quién es, estoy hablando, Carlos. ¿eh? Sí, sí, lo sé perfectamente. Estamos hablando de Joan Laporta, el que desde hoy es, bueno, desde ya es presidente del Barcelona. Yo ya lo pronosticaba, deseaba que fuera así y al final pues así ha sido, ¿no? Y efectivamente arrasando con el 60% de los votos, cosa que era normal. El votante coherente pues tenía que apostar por lo menos con el aval del pasado glorioso del club. Porque mira, te voy a decir una cosita. Yo no sé si se escucha bien, pero están abriendo el envoltorio ahora de Laporta en el Barça. Un envoltorio que ya conocen. Lo cerraron ahí mal cerradito y ahora lo vuelven a abrir porque Laporta ya fue presidente del Barça y ahora vuelve a tener las riendas del club blaugrana tras acabar Rosell en la cárcel y Bartomeu detenido el otro día una noche, y veremos a ver cómo acaba el futuro judicial de Bartomeu. Romero Antonio, Laporta, el salvador del Barça. Para Sí, bien bueno, o para mal parece que sí, ¿no? Sí, Romero, sigue. sí, bueno, estaba claro que lo primero y el principal objetivo para todos los culés era tener un presidente, alguien que pusiera una base y un proyecto deportivo, porque está claro que en las últimas temporadas pues no fue bien ni a nivel institucional ni a nivel deportivo, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo principal, tener un presidente y, bueno, el favorito era Laporta, sobre todo por todos sus éxitos conseguidos en su anterior etapa.
se discutía mucho porque es verdad que se fue con muchos enemigos, sobre todo, bueno, aparte de la directiva de muchos aficionados culés que no querían a Laporte y bueno, ahora pues hemos visto reflejado que el claro favorito para todos los aficionados culés el Joan Laporte y bueno, veremos cómo le va en esta segunda etapa. Su principal objetivo yo creo que tiene que empezar siendo pues convencer a Messi porque yo creo que a partir de ahí tiene que empezar un nuevo proyecto deportivo a raíz de Leo Messi y bueno, veremos si apuesta por los fichajes que ya dijo anteriormente antes de las elecciones. La pregunta es ahora, Laporta, ¿y ahora qué? Bueno, o sea, Gaspar y Laporta se fueron muy mal del equipo, dejando agujeros económicos, mala relación con jugadores. Parece que después de Rosell y Bartomeu cualquier cosa vale para el culé. E incluso, bueno, lo que ha ocurrido básicamente en esta elección ha sido un cheque en blanco, ¿no? Porque realmente Laporta ha ganado por ser Laporta. No ha habido prácticamente, ha habido 20 discusión sobre proyectos futbolísticos, económicos y tal, pero lo que se está apostando es, aunque sea por lo menos por ese punto de recuerdo de esa época pasada que fue mejor, de intentar volver a ese pasado que ya se fue y sobre todo también pensando en el tema de Messi, ¿no? Que parece ahora mismo que es la prioridad de la directiva que va a entrar, que es conseguir que se quede Messi y a partir de ahí seguir construyendo el Barça, ¿no? Aún así, bueno, yo creo que ahora mismo, ya lo hemos hablado anteriormente, el Barça no es un equipo que ahora mismo debería pretender buscar fichajes, sino que debería buscar empezar a mejorar su situación económica, ¿no? Que tiene un agujero tremendísimo y que a día de hoy no pueda cometer una temporada de grandes fichajes realmente. Sí, sobre todo yo creo que eso, se me olvidaba decir que, claro, otro de sus principales objetivos pues, puede ser fortalecerse de nuevo económicamente, porque está claro que ahora mismo, pues, la ex directiva, pues, dejó un vacío económico que a ver cómo consigue fortalecerlo. Sí, Ángela. bueno, yo lo que puedo decir es que evidentemente el objetivo, pues claro, teniendo en cuenta cuáles son los antecedentes de la posible marcha de Messi, pues parece ser que eso se lleva todos los focos de atención, pero como dice Antonio, yo creo que el Barcelona se tiene que preocupar primero de reestructurar la institución integralmente, sanear esa deuda de 1.173 millones de euros que tiene la entidad, algo que es preocupante, algo, el legado de Bartomeu. Hay que borrarlo, hay que intentar reconstruir de nuevo y evidentemente el objetivo de Messi de mantenerlo en el club es importante, pero no se pueden obcecar. Espero que Laporta no se obceque y se cierre en banda en pro de ese objetivo, que a mí me encantaría que Messi, pues claro, se retirara en el que para mí es el mejor equipo del mundo, pero hay otras prioridades también. El equipo tiene que seguir creciendo, los jóvenes tienen que seguir teniendo oportunidades y bueno, la candidatura de Laporta, pues bueno, su elección estaba, para mi gusto, estaba bastante clara, ¿no? Con respecto a Víctor Font y Freisa, básicamente porque, bueno, Víctor Font contaba con la base de Xavi Hernández, cosa que cuando ha tenido oportunidad de reafirmar esa posibilidad, básicamente no se ha pronunciado, siempre se ha mantenido neutral, nunca se ha posicionado. Y bueno, y Freisa, pues claro, su proyecto era pues inyectar una serie de millones al club por un contrato de patrocinio por una camiseta, en fin, también defensor de Bartomeu y Roussel, cosa que no entiendo muy bien por qué. La promesa que para mí es a día de hoy imposible de traer dos cracks, que bueno, que también hay que ver lo que para el Barcelona y para Freisa supone traer un crack, porque, en fin, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Está, por ejemplo, Chigrinki, que lo trajo Guardiola por petición de él, y al final, pues Chigrinki fue lo que fue, un jugador de banquillo. Y también un defensa al menos de alto nivel. Yo creo que Laporta es la candidatura más normal, sea por hábito, por tradición, pero es que también tiene un palmarés que también lo acredita.
4 ligas, 3 Supercopas de España, 2 Champions y una Copa del Rey. Creo que ya es suficiente aval con respecto a los otros. Yo creo que lo tenía bastante fácil y sobre todo algo muy importante que supuestamente va a contar con Puyol y con Jordi Cruyff como director deportivo. La expectativa es alta, pero claro, luego habrá que ver cuál es el resultado y cuál es el recorrido. Esa es la pregunta que yo os quería hacer y volviendo un poco sobre lo que ha dicho Ángela. ¿Por qué Laporta sí? ¿Por qué Freixa no? ¿Por qué Font no? Bueno, por desesperación realmente, ¿no? Yo creo que en este sitio está claro, el Barça está ahora mismo en un momento muy malo y como decía Ángela, Laporta tiene ese palmarés de esos años y tiene, digamos, ese empuje. Además, Laporta, si algo ha sido siempre, es una persona mucha para adelante y que da esa sensación de que va a sacarse de la manga un gran fichaje como hacía en su día y volver a revitalizar el equipo, ¿no? Yo creo que es una llamada de socorro del barcelonismo, de agarrarse a un pasado idealizado recordando lo bueno, pero sin recordar lo malo, ¿no? También con Laporta y que intentan agarrarse a eso, aunque sea, ¿no? Realmente es gracioso, realmente Laporta, digamos, es el retorno de lo poquito que vaya de una generación de dirigentes, ¿no? Que podemos recordar de Laporta también ante Gaspar, del Nido, Lopera, eh, bueno, Florentino que todavía sigue, aunque tenía un perfil diferente, Lindoro en el Deportivo, de esta serie de personajes así polémicos, muy echados para adelante, que se metían en muchos fregados y que parece, bueno, por lo que hemos visto en la celebración, que no ha cambiado un ápice la puerta de su última etapa, ¿no? Yo creo que al final lo que busca el aficionado del Barça es volver a ese sueño de lo que era la época de Guardiola y de la época dorada del Barcelona. No busca otra cosa. Y ya para acabar, un titular sobre esta vuelta de Laporta. Bueno, pues sin sorpresas, Laporta vuelve al Barça y veremos si es capaz de volver a dar ese giro como hizo en su día y llevar al Barça otra vez a lo más alto. Ángela. Yo espero que efectivamente sea la nueva llegada de una nueva ilusión, de un espíritu nuevo al Barcelona, una vuelta a realmente a esa grandeza que realmente vino y llegó con él. Y cuando se marchó, pues bueno, pues también tuvo su claroscuro, como se suele decir. Pero yo confío plenamente por eso, por lo que ha dicho Antonio, porque tiene esa fuerza, esa imagen, ese carisma que necesita el equipo. Necesita alguien que luche realmente y que quiera sacar el equipo adelante. Y Laporta pues tiene ese ánimo, ¿no? Esa, digamos, como esa máscara de decir, venga, vamos a ir hacia adelante, vamos a ser de nuevo los más grandes de Europa. Romero, breve. Bueno, como titular, pues diría que la nueva ilusión del barcelonismo pues ha llegado con el nuevo presidente que tanto se deseaba desde el año pasado con tantos problemas institucionales y deportivos por Bartomeu. Pues gracias, Ángela, Antonio, Romero. No sé si queréis entrar en pelea de himno antes de terminar, porque preparando el programa ha habido pelea de himno. No sé si queréis mantener vuestra imparcialidad o preferís pelearos. No, siempre hay que pelear en el campo, que es donde se gana y se pierde. No como en Almería. No, es broma. Hoy no va a haber minuto patriótico. Hoy paso. Bueno, muchas gracias, Ángela, Antonio, Romero. Veremos lo que da de sí Joan Laporta, el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, que con que no acabe en la cárcel ya, la verdad es que nos conformamos. Así que gracias a los tres. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Pues sección de cultura en este jueves, que nos encanta porque comenzamos poquito a poquito a transitar hacia el fin de semana con Carlos Javier Puerto y muchas cosas hoy. Hola, Carlos Javier. Hola, muy buenas a todos. Otra semanita más juntos, por fin. Pues sí, aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Vale? ¿Qué ha pasado hoy en la historia? Y hoy en la historia nos vamos a retomar al año 321, donde el emperador romano Constantino va a declarar el domingo del día venerable al sol como séptimo día de la semana, en lugar del sábado. Y
En 1814, en Chile, Antonio José Irizarry asume su poder como director supremo. Y en el 1815, en Ario, Michoacán, México, se lleva a cabo la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, que era un antecedente histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que venía de los españoles. Avanzando un poco, tenemos que en Argentina, en 1827, se enfrentaron las fuerzas del Imperio del Brasil, comandadas por el capitán James Sheffer, en la guarnición del Fuerte del Carmen, comandado también en ese momento por el coronel Martín Lacarra, en lo que se dio a llamar como el combate de Patagones. El escenario de los hechos fue el Cerro de la Caballada. Y en 1876, en este caso, Carlos, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell, pues patenta un día como hoy el teléfono, basado en diseños del italiano Hostia. Antonio Meucci. ¿Qué haríamos sin teléfono ahora, eh? Pues ahora mismo no grabar, porque lo que estoy usando. Así que fíjate, la verdad. No, pero nos salvó bastante la vida Graham Bell, ¿no? Sobre todo con la pandemia. Gracias a Graham Bell, la sección de cultura de Jaque Mate es posible, así que lo adoramos y lo veneramos. Le quería meter también. Y bueno, pues en 1905, en Rusia, los campesinos queman los castillos de sus opresores y en 1911, en México, finaliza ya la revolución. Pasando un poquito de año, al 24, Carl Wilhelm Reismuth descubre el asteroide Arcadia 1020, porque había en ese momento 1019 y ahora ese sería el 1020, ¿vale? Porque me parece curioso, decía, y esto de 1020, que es lo que lo he buscado, y es que había tantos como... O sea, imagínate la de nombres que habrá, porque si eso se descubrió, Carlos, en el 24, pues vamos, fijo que a lo mejor hay 9000, vamos, ya lo buscaréis para la siguiente sección, lo diré. En 1936, la Wehrmacht entra a la Renania desmilitarizada, que en este caso, avanzando en el 38, en el marco de lo que es la guerra civil, pues se va a obtener el hundimiento del crucero Baleares, y en el 47, en Medellín, pero en Colombia, se funda la Corporación Deportiva del Club Atlético Nacional. O sea, nosotros en la sección de cultura mezclamos un poco de todo, ¿vale? Sí, aquí queremos que ustedes en la efeméride pues hay de todo. Hay cosas más fuertes, cosas menos fuertes, pero oye, queremos que aprendáis. Y bueno, en España en el 91, en el Congreso, se aprueba la creación del Instituto Cervantes. Mira. Y pues mira, otra cosita más. Y al año siguiente sale al aire por primera vez el primer capítulo de la querida serie de anime Sailor Moon, que a mí me encanta. Uy, yo nunca la he visto. Sí, yo pues nunca me la he encanta. visto. Y 4 años después, en Palestina, se elige el primer parlamento democráticamente. En El Salvador, en el 99, Francisco Flores sale como presidente oficial. Y en el 2008, la localización que vamos a centrarnos ahora es en una localidad guipuzcoana de Mondragón. El ex concejal socialista Isaías Carrasco es asesinado en la puerta de su casa por una banda terrorista que se llama ETA. Y en el 2010, en Irak, pues se celebran las elecciones para elegir el Congreso de Representantes o Parlamento marroquí o iraquí, como entendamos mejor. Y directamente se elige al presidente y al primer ministro del país. Y ya que ambos deben ser elegidos por la mayoría del nuevo Parlamento, pues se dan segundas elecciones bajo esa nueva constitución que va a ser decisiva en ese país. Y sin más, nos vamos ya al libro que... A ver. El día de hoy teníamos, como salió en el quiz, que era Javier Castillo el autor, y el título es La chica de nieve. Así que vamos a empezar.
5 años después de la desaparición de Kira, sus padres comienzan a recibir pues cintas de vídeo donde la pueden ver jugando o escribiendo o mirando por la ventana en una habitación muy particular, pero para ellos desconocida, y pues lejos de sumirlos en un desespero total, los vídeos sirven como una especie pues de bálsamo para que esa pareja se acostumbre. Saben por lo menos que está viva, te da la angustia esa de que no la estás contigo, pero por lo menos sabe que está viva y por eso, si no sabe dónde está, por lo menos te sirve para decir que está viva. Y lo curioso es que seguimos leyendo pues como para descubrir más misterios, Carlos, porque el autor, Castillo, sabe cómo manipular esas emociones de los lectores y cómo mantenernos siempre despiertos toda la noche leyendo, primero para sacar la sección y segundo porque es que la verdad es que gusta, ¿no? Y el escritor pues ha dicho en algunos artículos que invierte mucho tiempo estudiando bien cada hebra de la trama porque su objetivo es que el lector nunca se aburra, que eso es un detalle importante, no como la del otro programa. Y bueno, pues ya pasas horas buscando en el Street View, memorizando calles, barrios, y él lo consigue plasmar bastante bien. Y lo que a lo mejor no entendemos muy bien es cómo funciona la prensa estadounidense paralela a la historia de Kira y su familia, pero bueno, se entiende que el libro queda claro y se concluye bastante bien. En este caso, ¿dónde está Kira Templeton? ¿Vale? Que es el nombre de la chica. Pues nos centramos en Nueva York en un año que es el 98, en la cabalgata de Acción de Gracias tan famosa, pues la pobre Kira desaparece entre la multitud tras una búsqueda frenética por toda la ciudad. Alguien encuentra a algunos mechones de pelo junto a una ropa que llevaba puesta la pequeña y nada, en 2003, el día que Kira había cumplido ya pues 8 añitos, sus padres reciben ese extraño paquete que son las VHS antiguas, que yo no sé si tú has tenido alguna, Carlos. Ay, no, yo no llegué a esa época. Yo no sé si Yo soy sí, demasiado sí. joven. A mí me Oh, encantaban los VHS y bueno, son cintas de vídeo, para los que no entiendan, son cintas de vídeo, ¿vale? Con una grabación de un minuto donde Kira pues juega en una habitación desconocida y, no sabes más nada. Entonces, después de mucho tiempo, pues quieren saber más, ¿no? Todo, como decimos, empieza que este matrimonio y su hija pequeña, pues en ese momento se vuelven locos buscándola en ese desfile con la policía y demás, pero claro, es que es un desfile que mueve tanto que no he ido, pero lo he visto en muchas películas y es una pasada lo que hay ahí. Y claro, pues hace que no nos cuenta una historia de una manera lineal, sino que vamos viajando para adelante y para atrás de distintos puntos de vista de los personajes, por eso hace que te atrape, ¿sabes? Y esta manera de estructurar los capítulos hace que cuando acabas, pues uno te deje en un momento muy alto de la intriga, de repente nos haga ir a otro año en el siguiente capítulo, y ya sea anterior o posterior la desaparición, para explicar algunas de las cosas que pasan, pues tiene que ver con todos los personajes. Y en este viaje descubrimos pues que Miren, que es otro de los personajes, tiene un secreto y un pasado y descubriremos, sin avanzar mucho en la novela, pues que no quiere dar a conocer muchas de las cosas del libro para no hacer spoiler, pero la verdad es que la chica tiene muchos secretos, ¿vale? Y hay muchos capítulos que están muy bien y que se leen súper rápido porque te atrapa, ¿no? Y todo está contado de manera, pues, como te digo, Carlos, trepidante, ¿vale? Hace que quieras saber qué pasó, qué eso es pasó lo con ese mejor. desfile, qué pudo desaparecer en esos momentos para que la pequeña Kira se esfumara y como miren, es la única que puede o quiere llegar a ese final de la cuestión con la ayuda de su profesor, que es Sim Schuer, y el inspector Miller, ¿vale? Un toque de la policía, un personaje tercero y demás. Y la manera de contarlo
de la desaparición esa de nuestra Kira Templeton, pues es muy visual, muy rollo cinematográfico también, pudiéndolo decir, porque al final lo bueno que nos dan los libros es que lees y puedes viajar a donde quieras, ¿no? Que eso es una frase que se escucha mucho y bueno, nos ayuda. Traigo a ustedes otro libro más que nos ayuda, pues en este caso, a ir a Nueva York y a poder entender un poco cómo es la idiosincrasia de allí. Y la verdad, esta historia, pues tiene curiosidad de leerse, pues sí. Yo la recomendaría, sí. Y es bastante fácil de imaginarse todo y al final ver Nueva York como una película. Así que la verdad es que lo recomiendo totalmente. Y bueno, esa es nuestro final de la sección. Y bueno, para la semana siguiente, deciros que ya tendríamos para hablar del Día del Padre y del Día Mundial de la Felicidad. ¿Es correcto, Carlos? La felicidad. Hay una canción esa. Mira, tu amor. Sí. Esto ya es. ¿Cómo se te esto? Cultura. Aquí esto ya está musical y todo. La felicidad. Hombre, esa canción sí la conozco, ¿eh? Que con lo del VHS parecía un niño pequeño, pero que esa canción sí la conozco. Ya no se hace música como la de antes. Una vez que va. Bueno. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu grupo favorito, Carlos? Es complicado. A mí me gusta mucho, mira, a mí me gusta mucho la música, por ejemplo, de Argentina y toda esta parte. A mí me gusta mucho. Entonces hay un artista argentino que se llama Chano, que yo te lo recomiendo, la verdad, a mí me gusta bastante. ¿Qué tipo de música es? No quiero meter la pata. Es música. Es que a mí esto de clasificarlos... A ver, jazz evidentemente... O sea, jazz no es. Es pop rock, ¿no? Más o menos, sí. Por ahí lo podríamos encuadrar. Es que luego siempre hay alguno que se enfade y diga, no, pues esto no es eso. Digo, pues... Vale. Pero está muy bien la música, de verdad. Yo la recomiendo. Chano, a apuntarlo. Pues el mío es Mago de Oz. Brutal. También. Oye, también muy bueno, el Mago de Oz. Recomendaré también. Pues mira, pues hablaremos de la felicidad, hablaremos de música, así que hablamos de todo en esta sección de cultura. Esto es maravilloso. ¿Verdad, Carlos? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y de allí, si te gusta la música de Argentina, Rata Blanca también, no sé si te suena, pero Rata Blanca es un grupo mítico argentino. Pero fíjate, de heavy metal, que es que a mí, claro, oye, el heavy metal es lo que me encanta. A mí el heavy metal no me termina de gustar, no sé. Yo para eso soy más pop rock o por ahí. Ajá. Bueno, pues como decimos, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Y la siguiente semana ya tenemos eso y para la próxima pues lanzaremos un quiz otra vez para que tengáis los libros para elegir. ¡Qué guay! Un abrazo muy grande a todos y que disfrutéis de la semana. Pues Carlos Javier Puerto, muchas gracias. Nosotros terminamos aquí el programa de hoy también. Lo hacemos con cultura. La próxima semana igual cantamos y todo. Vale. Más todavía. Vale. Así que muchas gracias por seguirnos en este programa tan bonito, en esta semana. El sábado haremos un programa especial, así que allí os esperaremos. Programa especial por el primer año del estado de alarma en España por la situación del coronavirus con nuestros compañeros de la sección de crítica. Y cultura ya el jueves que viene y los programas habituales lunes y jueves. Gracias por estar ahí y hasta el sábado. Un abrazo, amigo.